Cuando caminamos por la calle, a veces nos fijamos en la cara de un edificio. Y no me refiero solo a su diseño, sino a su historia. Porque la fachada de un edificio, o sea, su parte exterior, es exactamente eso, una cara que nos cuenta una historia sobre su salud, sus batallas y hasta sus secretos. Así que esto va a ser como una guía para aprender a leer esas historias. Y esta idea que sacamos directo del material que estamos analizando es como el corazón de toda esta investigación. Nos pone las cartas sobre la mesa, nos dice qué está en juego. Porque, a ver, la fachada no es un simple adorno, ¿verdad? Es su carta de presentación y a veces, ojo, es una advertencia. Y fíjense que no es ninguna coincidencia, El origen de la palabra lo dice todo. Fachada viene del italiano faccia, que significa cara. Así, tal cual. La fachada es la cara del edificio, es su forma de presentarse al mundo. Entender esto, bueno, es el primer paso para volvernos unos verdaderos detectives de la arquitectura. Y como todo buen detective, la que buscamos no son problemas, sino pistas. Y en el mundo de la construcción, a estas pistas se les conoce como patologías. Piénsenlo así, son los síntomas que la cara del edificio nos está mostrando. Y lo más increíble de todo esto es que, miren, no hace falta ser ningún experto para empezar a detectarlas. Para nada. Solo hay que saber qué buscar. De hecho, el material que revisamos asegura que con un poco de buena observación, cualquiera puede empezar a descifrar este lenguaje visual. Y el primer paso, claro, es identificar al culpable de siempre. A ver, en casi cualquier investigación de estas patologías en edificios, siempre hay un sospechoso principal, un culpable que aparece una y otra vez, y ese es el agua. Sí, la humedad es como un atacante silencioso que provoca una cantidad de problemas impresionante. Pero ojo, el agua no ataca de una sola forma, para nada. Tiene varios métodos, como podemos ver aquí. Puede ser humedad de obra, o sea que se quedó atrapada desde la construcción. Puede ser por capilaridad, que es cuando sube desde el suelo como si trepara. También está la de filtración, la típica de la lluvia. La accidental, por una tubería rota, un clásico. O incluso por condensación, que se forma hasta con nuestro propio aliento. Entender cómo opera es clave para identificar al enemigo. ¿Han visto esas manchas blancas que parecen como sal en las paredes de ladrillo concreto? Bueno, eso tiene un nombre. Se llama eflorescencia. Y es, literalmente, la firma del agua. Es lo que pasa cuando el agua se mueve por el material y al evaporarse, ¡pum!, deja atrás todas esas sales. Es una pista visual clarísima de que nuestro sospechoso número 1 anduvo por ahí. Muy bien, ahora pasemos a otro tipo de pistas. Unas que nos enseñan que el edificio está bajo tensión, que está, digamos, luchando contra fuerzas físicas. Estas son las cicatrices que le quedan de sus batallas estructurales. A ver, y esto es importante, no cualquier línea que veamos es una grieta. Una grieta de verdad, como la definen los que saben, es una herida profunda. Es una que atraviesa todo el espesor del material. ¿Y qué nos dice eso? Pues que el problema no es superficial, para nada. Es una señal de que la estructura aguanta más peso del que puede o que está sufriendo mucho con los cambios de temperatura. Entonces, ¿cuál es el punto clave aquí? Este número. 1.5 milímetros, 1,5 milímetros. Ese es el límite, la línea que separa una fisura sin importancia de una grieta seria. Es un dato súper simple, pero de verdad es increíblemente útil para cualquier detective de edificios. Si mide más de 1.5 milímetros, es hora de ponerle mucha atención. Claro, las grietas son una señal de alerta, una advertencia, pero a veces la batalla se pierde. Entonces, ¿qué pasa cuando una parte del edificio ya simplemente no aguanta más? Pues la respuesta es el desplome. Es justo eso, cuando un muro, una columna, empieza a inclinarse o de plano colapsa. Es la rendición total de la estructura. Y miren, el material de origen no se anda con rodeos para describirlo, Con toda la razón lo llama literalmente una imagen de terror. Ok, perfecto. Ya vimos al agua y al estrés físico. Pero hay otros culpables en esta historia. Unos atacantes mucho más sigilosos, que no siempre se ven a la primera. Hablemos ahora de las amenazas químicas y biológicas. Y aquí hay algo que es clave,
porque muchas veces usamos estas palabras, oxidación y corrosión, como si fueran lo mismo, pero para nada. La oxidación es más bien superficial, es un cambio de color en el metal, casi como una capa que lo protege. En cambio, la corrosión, la corrosión es como una enfermedad que se come el metal desde adentro, debilitándolo por completo. Es la diferencia entre un simple cambio de look y una falla estructural grave. Esta tabla lo resume súper bien. Por un lado tenemos los ataques químicos, sales, ácidos, cosas que van descomponiendo los materiales poco a poco. Y por el otro los ataques biológicos, o sea, seres vivos que literalmente se mudan a la fachada y se la empiezan a comer. Y esto nos deja ver el peligro con toda claridad. A ver, el moho, pues ataca los sentidos, el olor, el aspecto. Los hongos, son como termitas vegetales, pueden hacer polvo la madera. Y las plantas, que a veces se ven tan inofensivas, sus raíces se van metiendo como cuñas, separando ladrillos y concreto. Lento, sí, pero sin parar. Al final del día, todo se resume en esto. La fachada de un edificio no es algo estático, no es una pared y ya. Es más como un lienzo vivo, donde el tiempo, el clima, la química, la física van pintando una historia. Una historia que ahora ya tenemos algunas herramientas para empezar a leer. Pero claro, esta historia nos deja con una última pregunta. La pregunta quizá más inquietante que nos deja el análisis. Cuando vemos un edificio así, descuidado o con fallas que saltan a la vista, nos queda esta reflexión, una sobre la responsabilidad, el cuidado y la conexión humana que hay detrás de cada pared. La pregunta es, ¿será posible que quien lo construyó viva ahí? Una pregunta que seguro se nos va a quedar dando vueltas la próxima vez que miremos la cara de un edificio.